Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos de nuevo aquí en su Convite Digital, el segundo que tenemos aquí de este podcast nuevo. El día de hoy no pudo acompañarnos Miki Aparicio, la estrella del show, pero estoy aquí con Diana de la Cerda. Bienvenida Dianita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, no, muchas gracias a ti por venir. Dianita es parte también del conjunto que tenemos teatral. Y pues venimos igual para echar una plática acerca de lo que es pertenecer al teatro independiente, de lo que significó para nosotros en nuestra vida, cómo entramos a él y pues bueno, vamos a echarle un ratito a la platicada. Dianita, cuéntanos, ¿cómo es que llegaste al teatro? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Que yo la conozco porque fue con nosotros, pero pues cuéntasela a la gente que está aquí con nosotros en Convite Digital. Bueno, pues fue muy curiosa mi historia porque yo más bien me dedicaba a la gestión cultural o me he dedicado más a eso y lo que hacía era organizar, o en ese tiempo estaba organizando un festival con otro colectivo artístico que se llama Sembrarte y hacíamos un festival en Naucalpan con la temática del café, se llamaba Cafestival, hicimos 5 años de ese festival y en uno de esos años yo invité a una compañía en la que tú también estuviste junto con nuestra compañera Awi en Puro Bolillo y los invité a que participaran con una obra. Pero el día que se iban a presentar llegaron a decirme que les faltaba una persona, ¿no? Fíjate que estaba, yo estaba contando como que la primera ocasión que te había subido al escenario fue con los hijos del maíz, pero no es cierto. No. Ya no me acordé que sí es cierto, fue ahí con Puro Bolillo. Sí, exacto. Órale, pero sí, fue sí. porque iban a presentar la obra y una persona les faltaba, pero yo ya había visto muchas veces esa obra. Ajá. O sea, yo era su fan número 1 y había visto muchas veces la obra, entonces llegaron a decirme así como, es que no queremos cancelar, pero solo nos falta una persona, pero estábamos pensando que tú podrías y yo así de... Un momento, por favor. Y ya llevaban vestuario y no sé qué, pero lo chido de eso fue que o sea, el personaje no hablaba, solo era como estar su presencia. Ajá, el agua de la belleza eterna me parece que era, ¿no? ¿De la vida o de la belleza? No, de la vida eterna, perdón, sí es cierto, sí es cierto. Y entonces ya según me iban a ir diciendo cómo cuando tenía que entrar y eso, ¿no? Y entonces dije, bueno, va, para salvar o sea, yo prefiero... Yo voy a salvar el show. Oye, pero ¿cómo te sentiste esa vez que entraste? Pues fue como divertido, pero obviamente fue muy nerviosa, así como de, ¿están seguros que no la voy a regar mucho? No sé, tú estás segura que no. Yo les ayudo, pero no sé No, pero sí estuvo bueno. Realmente lo que tenías era como hacer una coreografía, pero muy cortita, ¿no? O sea, como entrar, hacer unos movimientos, dar unas vueltas y como jalar. Era como estabas invitando a uno de los personajes, ¿no? Porque tú eras como el elixir, ¿no? Era como historia. Muy juguetona, ¿no? Ajá. Así como que jugaba. Pero salió como en 3 escenas o no sé cuántas. Sí, es que realmente la historia habla acerca de esta agua de la belleza eterna, que es como un elixir, es como algo que quieres alcanzar, ¿no? Es como en las historias que se cuentan, siempre hay un algo, ¿no? Una meta, un algo por alcanzar, y en este caso era el agua de la belleza eterna. Entonces cuando entraba, o sea, los actores, bueno, los personajes era como, la querían estar, era el objetivo, obtenerla, ¿no? Por alcanzar. Entonces tú llegabas y haces como que unos movimientos y salías, ¿no? Ajá. Y los personajes iban atrás de ti. Exacto. Sí, es cierto, no me acordaba que ahí había sido la primera vez que has estado en arriba de un escenario. Y después... o sea, perdón que te interrumpa, sí. O sea, en la primaria, cosas así, ¿no? En las pastorelas. Bueno, sí, ¿cómo se llama de no, pero en los teatro. Bailables. Ajá, pero en teatro también. ¿Sí? O sea, como de pastorela, ¿no? Ya. Oye, ¿la pastorela de qué te ponían? ¿Eras María? Me acuerdo. No, creo que alguna vez fui un ángel y ya no me acuerdo. Estábamos justamente hablando de eso, Miki y yo, y le decía que a mí no sé por qué siempre me ponían de Baltasar. ¿Quién sabe? Pero sí,
Sí, sí, es cierto, yo no me acordaba. Yo ahí tengo una foto y parece broma, pero sí salía de Rey Mago y ahí mi mamá me vestía y todo el Sí, resto. pero la verdad es que yo no lo disfrutaba en ese momento. No, no te gustaba. No, porque era así como de, ay, no, es como algo muy obligado, o sea, como no era como que o sea, era como algo que tenías que hacer y no algo que te invitaran a hacer para que lo disfrutaras. Yo creo que ese es el problema de los niños. Que no les gusta acercarse a las artes escénicas, porque de chicos esa fuerza. Te obligan. O sea, lo que hablaba con Miki es que es importante tener teatro y arte como tal, dependiendo, o sea, cualquier materia que te enseñe a sensibilizarte en las escuelas primarias y desde chicos. Pero no obligatoria, o sea, sí obligatoria en el sentido de que sea una materia como tal, no nada más así como de que, pues ve, pero sí que te enseñen desde ejercicios básicos, de que vayas aprendiendo, que vayas como embarrándote, como empapándote, ¿no? De esa curiosidad que es nata cuando eres niño, pero el problema es que meten este tipo de actividades a la fuerza de golpe, ¿no? Así como de, pues no te enseñan nada, pero ahí súbete al escenario, y aparte, quien te pone los ejercicios con mucho esfuerzo porque lo sienten los maestros, ¿no? Pero pues ellos son docentes de materias como matemáticas, español, etcétera, no son docentes de teatro, ¿no? Y un maestro, al que yo he tenido algunos maestros como, no sé, como Ray, por ejemplo, o bueno, que te enseñan como a trabajar tu cuerpo, a trabajar tus emociones, y eso te va adentrando, ¿no? No es como métete ya, hazlo. Y más como niño creo que es más valioso o te llama más la atención cuando lo haces desde el juego. O sea, que realmente sea un juego y que dentro del juego explores todas esas partes y no sea más como eso de, ay, tengo que aprenderme esto y salir en el público y... Sí, porque lo que más te gusta en la vida, a mi parecer, es lo que de niño experimentaste por ti solo. O sea, a mí, por ejemplo, bueno, como que mi mamá no fue mucho de meterme así a fuerza, ¿no? Pero conozco a mis sobrinos, por ejemplo, que era así como de, a ver, métete a fútbol, soccer, ¿no? Y esa fuerza, o métete al piano. A uno de mis sobrinos era como que forzosamente al piano, y pues él iba a piano y era como, pues sí, pero no me gusta tanto, ¿no? Pero cuando tú lo descubres, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí, porque cuando te lo imponen es como que naturalmente te revelas y es así como, Ándale. es que ¿por qué lo tengo que hacer a fuerza, no? Sí tienes que, de cierta manera, como meterlo, pero sin que se den cuenta, ¿no? Así como un juego, ¿no? Exacto. O más psicológico, no sé. Creo que Entonces, sí. hay que mentirle a los niños, es lo que está diciendo Dianita. No, pero sigue contando. Entonces fue la primera vez que te metiste a un escenario. Ya ese conscientemente y... ¿Y lo disfrutaste ese día? fue porque quise, ¿verdad? No, sí tenía la posibilidad de haber dicho que no. Pero la verdad es que sí me sentí comprometida por el festival, con ustedes, porque pues tampoco fue, o sea, sentí muy valioso ese acto de decir, o sea, vamos a ir y ya, o sea, no importa. Ahí resolvemos, eso pasa exacto. mucho en escena o en las puestas en escena cuando trabajamos independientemente, que tienes que resolver, de repente te cancela alguien o a un actor se le ocurre, no, es que hoy no, falta sentido de responsabilidad quizá. Y tienes que resolver, ¿no? Sí, y que tal vez lo más fácil hubiera sido que cancelaran, ¿no? O sea, que me llamaran y me dijeran, ¿sabes qué? No vamos a llegar y nosotros obviamente también no hubiéramos tenido que resolver, pero creo que me gustó mucho eso, o sea, su compromiso y dije, bueno, ok, ellos se están comprometiendo, pues yo también me comprometo con ustedes, entonces, pues sí me divertí bastante, o sea, sí me puse muy nerviosa, pero te digo, lo bueno es que no tenía que decir nada ni nada, solo fue como un juego, me divertí mucho y pues al final como que también obtuve, o sea, sentí como una buena respuesta y gratitud de la compañía, que hasta me llamó, creo que ¿Nico? Nico, me llamó para decirme que muchas gracias y así, ¿no? Ya después de que ya se habían ido. Y ya, entonces después Awi y tú te salieron de esa compañía y quisieron hacer algo más. Y me dijeron pues que sí quería participar y yo, ok, o sea, me parece divertido y nos empezamos a reunir. Vámonos. Exacto, me parece divertido y también me gustó mucho esa experiencia porque fue un papel de Merlín
Ajá. que yo soy muy filosófica y muy así como, pues no sé, como el de desarrollo humano y cosas así, me apasionan esas cosas. Y esta obra que elegimos entre Ujú. todos, que tú adaptaste, por cierto, Ujú. pues me gustó ese papel porque Merlín era el que daba como este El consejo, conocimiento, la ajá, sí, 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 la sabiduría, ¿no? La sabiduría. que tenía. Y fue muy divertido también hacer ejercicios para encontrar la voz, del personaje y también como hacerlo un poco como cagado, bueno, o sea, Ajá. como divertido, ¿no? O sea, Sí, no, y chistoso. estuvo padre, pero, por ejemplo, para ponerlos un poquito en contexto, ese día, bueno, Agui y yo salimos de la compañía en la que estábamos, de Puro Bolillo, pero decíamos, es que queremos seguir haciendo teatro, o sea, no hay manera de que no sigamos haciéndolo, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues invitamos amigos que igual no tenían experiencia en el ámbito teatral, pero que tenían las ganas de hacer algo, ¿no? Y así, al menos yo, desde mi experiencia, así aprendí a hacer teatro. Subiéndome al escenario y de repente yo sé que igual, no digo que sea el gran actor, pero empezando pues aún menos, ¿no? Pero es eso, es perderle el miedo. Yo creo que las artes en sí, en general, es entrarle sin miedo y con la mente abierta, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, más bien, Agui le habló con Dianita y le dijo, vamos a montar una obra, ¿cómo ves? ¿Le entra? Sí, yo hablé con amigos míos también, igual le entraron y empezamos a armar. Los únicos que más o menos teníamos experiencia era Agui y yo, y ellos, no tenían nada de experiencia. Bueno, Dianita sí, ya se había subido al Pero una escenario vez, o sea, eso. como agua de... Bueno, que es importante, ¿eh? Porque cuando no te has subido a escena y no sabes lo que te puede generar, puedes quedarte paralizado ahí arriba, ¿no? Sí. El miedo, como les comentaba en el podcast pasado, el miedo es un factor que siempre está presente. O Sí. sea, a mí nunca se me ha quitado el miedo de subirme a un escenario. O sea, siempre sientes ese miedo de, no mames, ¿qué va a pasar? Porque no sabes qué es lo que vaya a pasar. Pero ese miedo te impulsa a hacer cosas que no podrías hacer si no existiera. Es como la Ajá, una adrenalina, ¿no? energía. Ujú. Ajá. Entonces, ese día ya platicamos con Dianita y con otros compañeros y empezamos a montarlo. Entonces, para este entonces nos marcan, nos contactan un festival de teatro en Perú. No me acuerdo cómo se llama el festival, pero era ahí en Perú, en Lima, Perú. Entonces, pues les decimos, ¿qué onda? ¿Nos lo aventamos? O sea, sí, nadie se había subido al escenario y íbamos a ir a Perú a A un un festival y festival. todo el rollo. Y dicen, pues va, todos dijeron que sí. Y pues nos pusimos las pilas y empezamos a darle. ¿Y Sí. tú cómo te sentiste en esta pequeña gira que tuvimos antes de? La verdad es que me sentí muy satisfecha con todo lo que logramos, porque, o sea, si éramos puro amateur, o sea, la verdad era como nuestros primeros pininos, no creo que haya sido la mejor, o sea, obra ni nada, pero creo que lo hicimos con mucha pasión. Bueno, al menos sí me comprometí bastante, me gustó, me enamoré del tema, que también creo que es algo muy importante. Y me gustó mucho, pero más allá de lo que hicimos, o sea, de ir a presentar la obra, creo que disfruté muchísimo de la experiencia en torno al teatro, o sea, ir a un lugar a donde habían muchas compañías de varias partes de Latinoamérica, compartir con otros actores, que también nos hicieron, o sea, como toda la hospitalidad que nos dieron, que también nos hicieron presentaciones para todos los que éramos como foráneos, nos Ajá. hicieron presentaciones que yo también quedé así como que Sí. muy Se presentó enamorada. un arlequín de la Escuela Nacional de Teatro de allá de De Lima, Perú, ¿no? ajá, Y no sí. manches, estaba Sí, cañón. o sea, todo lo que, o sea, ahí me di cuenta del potencial o el poder que tiene el teatro sobre pues, la sociedad y que a mí siempre me ha movido muchísimo esta parte pues de desarrollarnos, de apoyarnos y creo que ese es un medio por el cual se pueden lograr muchísimas cosas y creo que eso fue lo que más disfruté y también que el tema, o sea, el tema de nuestra obra estaba basado en la obra literaria del Caballero de la Armadura Oxidada,
que es muy profunda y es como muy bella. Y también tuvimos la posibilidad de conocer a un grupo que era de Venezuela, ¿no? Que ellos se dedican al teatro y al circo y perdieron uno de sus hijos. Y la obra les llegó tanto que nos hablaron, o sea, nos agradecieron por haber pues dado todo ese mensaje, y fue como esa recompensa que puedes obtener. No, aparte, ¿no? A mí me dio una lección así bien cañona, porque justamente ya, bueno, iba a contar esa historia, ya va a ser anticlimática, ya contaste el final. No, pero está bueno porque, justamente a mí me empezamos a dar función de esa obra, y el lugar donde dimos función fue en un lugar abierto. Entonces nos dieron unos lavaliers y los lavaliers empezaron a fallar. Estaban fallando mucho, como que la transmisión estaba mal, no sé. Entonces, de repente hablabas y se cortaba o se reventaba. Entonces yo opté por mejor quitármelos e impostar y aventar la voz como fuera. Y aparte la gente se empezó a dispersar porque pues no escuchaban bien la obra, entonces empezaron a irse, y yo estaba un poquito, pues como desesperado, estaba frustrado. Y pues terminó la obra, o sea, la dimos completa y yo me sentí mal. Y yo estaba ya muy enojado, o sea, con la situación, no con nadie, no solamente conmigo, estaba así como muy molesto porque no salieron las cosas, y en eso yo estaba platicando con Agui y me decía ella, no, es que pues ya salió bien, no pasa nada y no sé qué, y yo estaba así, es que no puede ser, la situación, como no escuchaban bien los lavaliers, y pues yo quería dar una buena función, y en eso se acercan el tío de esta familia, era el hermano, bueno, los dos hermanos, la esposa de uno de ellos y eran 2 hijos. Entonces se acerca el tío y me dice, oye, no manches, qué buena función, estuvo súper padre el tema, nos gustó mucho, nos llegó mucho al corazón, y nos empiezan a contar la historia, o sea, que hace unos meses habían perdido a un hijo. Que se había ahogado. O sea, ellos se dedican a hacer teatro, se dedican a hacer circo. Pero lo hace toda la familia, es una familia de sí, cirqueros. Los niños hacen. Son buenísimos, ¿verdad? Y son así, los niños en ese entonces que tenían como, yo creo, 5 o 6 años, ¿no? Y ahí estaban en función y todo, son muy alegres. Entonces se ahogaron, el niño, el chavo, ella era el más grande. El más grande, se ahogó. Entonces, para ellos la obra les había gustado porque les había enseñado, como realmente quien haya leído el Caballero de la Armadura Oxidada, tiene que ver con este aprendizaje, ¿no? El autoconocimiento, la aceptación de uno mismo, ¿no? Y justamente hablaba, la adaptación que hicimos, hablaba acerca de la vida, de cómo la vida nos enseña a veces muy dura, ¿no? A veces muy duramente, ¿no? Y pero al final de cuentas es la vida y uno debe de aprender, ¿no? A grandes rasgos era como el mensaje, y cuando ellos nos acercaron y nos dijeron eso, yo dije, no manches, o sea, me dieron una cachetada con guante blanco, porque al final de cuentas de eso se trata el teatro, o sea, mientras le llegues a una sola persona, o sea, estás cumpliendo el cometido del por qué haces teatro, ¿no? Y eso fue una experiencia muy chida. Bonita, sí, y a partir de ahí siento que me enamoré y que dije, wow, o sea, esto tiene mucho poder, o sea, es algo muy bello. Y dije, está bien, quiero seguir. Le damos. Sí, le damos. Y después empezamos a hacer... después ustedes se unieron con Miki a Cucaramácara, ¿no? Ajá, sí, ya terminó esa obra. Y pues como todo, ¿no? Las personas que como fue que empezamos a jalar gente que no se dedicaba como tal al teatro, pero querían vivir la experiencia. Algunos igual no les apasionó tanto, pero pues a Dianita, o sea, cumplimos al menos un cometido que a Dianita sí. Pero también en otro festival ya nos presentamos con esa obra también. Sí, ¿no? sí, es también cierto. Fue muy divertido. Y ahí fue Miki, ¿no? Ahí Miki nos apoyó. Sí. Y ahí entró Miki. Sí, y ahí empezamos ya a conocer, no sé, primero invitaron a Agui porque ellos son conocidos de Agui, y después, como yo siempre me la pasaba ahí en los ensayos, pues ya me invitaron a mí, pues a ver, a jalar creo cables. Que también fue que los fueron a grabar a una presentación que dieron en Acapulco, ¿no? Y a partir de ahí no, pero lo de Acapulco fue antes de ir a Perú, o sea, sí, cuando fuimos a Acapulco, los fuimos a grabar,
a un festival que se llama Juan Álvarez, que es allá en Acapulco, que es muy buen festival. Ese día que fuimos también, o sea, las historias que se vivieron, o sea, tenemos ahí, hay una historia, a ver, la vamos a contar porque está buena. Sí, sí, cuéntala. Cuéntala. Pero es que no sé si fue en ese festival, creo que fue en el siguiente. Fue en el siguiente, ahorita lo pausa, lo recordamos porque está muy buena. Pero bueno, ese festival en Acapulco, que se hace en Acapulco, que es el Juan Álvarez, lo hace un amigo de nosotros que se llama Manuel Maciel, que tiene una compañía de teatro que se dedican a hacer este festival, no sé cuántos años llevan, como 12 años o 7 años, era algo el así. 21, sí, pasado, ya llevan, ¿no? Sí está. Sí, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿Sí? ya era el 21 cuando nosotros fuimos. Bueno, este festival, Manuel, que de hecho tenemos una entrevista que le hicimos a él hace como 3, 4 años, ahí la tenemos. La tenemos en Puesta Digital. Si no nos siguen en Puesta Digital, síganos en Puesta Digital aquí en YouTube y en Facebook. Comercial. Después del spam. Y Manuel hace un festival de teatro en Acapulco, pero como su misión es generar arte, invitar a compañías de teatro sí, él solamente hace festival de teatro, invita a compañías de teatro a llevar obras a lugares que están muy calientes en Acapulco, porque saben que la situación en Acapulco es complicada, ¿no? Sí, hace un buen de calor. Muchísimo. Está caliente. Está bien caliente. Entonces, lo que hace Manuel es llevar el festival a diferentes partes de Acapulco para pues para mostrarle otras realidades a los niños, ¿no? Sobre todo a los niños y a la gente que vive ahí, ¿no? De llevarles teatro, de llevarles shows entretenidos y también que aportan mucho. Y ese festival es muy padre porque va mucha gente que se dedica alrededor del país a hacer de ese tipo de teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes de ir a Perú, fuimos a ese festival. Y estuvo muy padre porque toda la experiencia que se vivió, los artistas, las obras te llegaban mucho al corazón. Y me acuerdo que salí llorando de varias obras de ahí porque son muy transgresoras las obras que presentan ahí en ese festival, está muy padre. Y de ahí, luego, o sea, como que nos recargaron de energía para irnos a Perú, ¿no? Y la experiencia en Perú para mí también fue muy bonita. Yo nunca había salido del país. La primera vez que salí del país fue a Perú y fue a un festival de teatro. Entonces para mí también fue como una gran experiencia. Y sobre todo que en Perú, yo ignoraba la gran cultura que tienen. O sea, yo me quedé enamorado del país. O sea, aparte Richard, que nos dio el rol ahí en Lima. O sea, imagínense que alguien que ama su país, pues te da un rol por su país. Es como si vienen aquí extranjeros y uno que ama su país, vente, te voy a enseñar aquí. Y le empiezas a dar el rol y le empiezas a explicar sobre los museos, sobre toda la cultura, sobre toda nuestra historia. Entonces, él estaba súper fascinado y vivir la cultura de otro país desde los ojos de alguien que vive ahí, que ama su país, es enriquecedor, sí, ¿no? Sí. ¿Tú cómo sentiste esa experiencia? Muy fuera bonito. Del ámbito de teatro, que también fue súper guau. Muy bonito, o sea, creo que, bueno, de hecho, Richard, él más bien es bailarín más que actor y nos trató súper bien, nos llevó a varios lugares para que pudiéramos conocer, porque también fue como una ventaja que tuvimos de poder ir al festival, pero además también conocer el país, y yo también me enamoré del país. Machu Picchu, cuando llegamos ahí, no yo me sentí como en casa, así como algo muy bonito. Uh-huh. Conocimos a una familia también que nos empezó a hablar acerca de la cosmogonía inca, que también yo soy fan de las cosmogonías de los pueblos originarios y como que también aprender muchísimo más de la vida y de cómo funciona como ese entendimiento que tenían acerca de la vida y pues no sé, me gustó muchísimo, la verdad. Sí, el Airbnb donde nos quedamos, ¿no? Que el señor nos sentó ahí en la mesa y vamos a platicar y tomando té de coca, ¿no? Sí, nos platicaba acerca de cómo la visión que tenían los incas acerca de la vida, de cómo no existía la palabra no, o sea, que había muchos escritos españoles que decían que no existía como la palabra no en su idioma, más como lo que podría llegar a parecer ser él todavía,
porque no, como que no tenían esa mentalidad limitante. De no puedo. De que para ellos no se existía podía. el no puedo. Exactamente. ¿No? Sino y él lo decía como una realidad de abundancia donde tenían todo, porque de hecho hay un lugar que se llama Guayaitambo, donde decía que habían como muchos tambos llenos de papas, porque tienen como 300 variedades de papas. Como 1000. Son más variedades. Según yo son más de 1000. Sí, bueno, yo me acordaba de 300. Pero bueno, que tienen muchas y que al final era como... que era como o sea, nadie tenía hambre porque, o sea, había para todos, ¿no? Como que la organización social era como más horizontal y descubrir tus pasiones, y dedicarte a lo que realmente amas, y ya hablaba como de como algunas cosas básicas que tú como ser humano o nosotros como seres humanos necesitamos para vivir, que es tener un techo donde dormir, tener una familia, desarrollar tus verdaderas pasiones y dedicarte a eso que realmente amas, y tener comida y salud, ¿no? Que era como lo básico y lo que ellos veían que socialmente podían tener cubierto, y por eso es que se sentían como realmente felices, ¿no? Y creo que a veces sí, como que nos gusta complicarnos las cosas en estas eras, ¿no? Así como de, no hay realmente como, siento como tanto lío, pero bueno, la administración es de otra. Sí, es cultural, ¿no? Como la forma en cómo nos han enseñado, a partir pues de la conquista es diferente. No sé si estábamos mejor o estamos mejor ahora, no lo sé, pero sí eran diferente, o sea, era contrastante la forma de pensar, exactamente, ¿no? Como dos extremos. Ajá, el Señor nos decía que gracias a que no existía la palabra no, pudieron instalarse ahí en Machu Picchu, ¿no? O sea, crear Machu Picchu, porque dices, ¿cómo chingados? O sea, ves y subes y subes y subes, o sea, ¿cómo puedes subir piedras hasta allá? ¿Cómo puedes hacer como un fuerte, ¿no? Allá arriba, y que no era, por eso nadie los conquistaba, porque estaba bien cañón, o sea, era un fuerte que estaba hasta arriba. Que también me gustó algo más que dijo, que, o sea, Machu Picchu tiene una peculiaridad de que todas las piedras son como diferentes. No es como tú las construcciones que ves que todas son como iguales y todas se amalgaman igual, sino ahí visualmente lo curioso es que todas están como, son piedras de diferentes tamaños y formas, y están todas como haciendo la estructura, y entonces decía que eso simbolizaba también a cada uno de nosotros como individuos sociales, que somos completamente diferentes, pero somos importantes en la estructura, y que si uno falta, pues entonces no puede, o sea, todo se cae, ¿no? Pero que es como haciendo esa referencia acerca de nuestras diferencias, pero que esas diferencias también nos pueden unir y hacer más fuertes, ¿no? Sí, justamente. Sí, yo salí enamorado de Perú, que fue mi primera experiencia fuera del país, y sobre todo haciendo teatro. Y bueno, siguiendo con la vida de Dianita. Ya nos fuimos O sea, la segunda temporada de Dianita en el teatro. Sí, justamente cuando nosotros entramos con la compañía Júcara-Mácara, y y reclutamos a Dianita, fue así como, creo que hasta te mandamos una carta, ¿no? Sí, yo así de, ay, qué bonito, sí. Que como que estaba en las fuerzas básicas y así, ¿no? Algo así fue, ¿no? Sí, no me acuerdo, pero era así como que me invitaban a que formara parte de Júcara-Mácara, y yo así de, ay, qué poder, o sea, la verdad es que sí quiero hacerlo, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que como lo siguiente que hicimos fue una obra de David Holguín que se llama Los Habladores. Ahí sí estuvo más y aparte difícil, era un monólogo, o sea, para mí sí fue bastante como, no me sentía que tuviera realmente muchas herramientas teatrales, y sí lo sentí un poco pesado, y más porque siento que todavía me faltaba como experiencia, o sea, de yo sola, o sea, es que no es lo mismo estar tú solo que acompañado con otros. Y como que de repente me frustraba porque yo los veía a todos ustedes así como súper chidos, y yo así de mamá. No, y aparte está padre esto porque me acuerdo que Miki, que es el director de la compañía, él le decía a Dianita, no, tienes que hacer esto y lo otro, y Dianita como que veíamos ese como sentir, pero aparte nosotros pues no tenemos como
como tanta experiencia como en lo docente, ¿no? De dirección, ¿no? Ajá, como yo me iba a poner a enseñarle a Dianita, que tampoco tengo yo como una gran carrera, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, Miki sí le dijo, no, Dianita, vas a tener que, o sea, si quieres dedicarte a esto o quieres, seguirle, pues vas a tener que buscar, aprender desde ti misma, ¿no? Que te nazca a ti ir a buscar cursos o a buscar dónde aprender para que salga, ¿no? Y o sea, siento como que supo cómo decirte, ¿no? Sí. Y que también verdad, estar abierta, ¿no? Al final, como, claro, o sea, sí, yo reconozco. Pudiste haber dicho, ya la fregada, ya no quiero esto, yo venía nada más a jugar, porque muchos creen que es eso, o sea, que el arte a mí me gusta mucho una rola del Chollín, que está buena, no me acuerdo cómo se llama, pero habla de eso, o sea, que dice que si tú crees que el arte, él habla acerca de escribir, porque él hace rap, dice que si tú crees que el arte es como un juego, como diversión, como el salir, porque él, como él es medio famoso, pues como de salir y traer dinero y eso, y si estás mal, o sea, porque eso no es el arte, o sea, el arte es dedicación, el arte es noches de que no puedes dormir, de que te frustras, de compromiso, y eso a la larga puede que te genere ya las recompensas, que es pues subirte a un escenario y que la gente le guste tu actuación, ¿no? Y también a ti, ¿no? Y otras cosas más. Pero sí, como todo en la vida es trabajo y madrazo tras madrazo. Y, ay, no me salió, vamos a volver, no me salió. Y lo chido de Dianita es que pues se agarró y dijo, pues vamos a aprender. Y ella se fue a cursos, se fue a aprender por sí misma. Y de repente ya cuando la volví a ver dije, oh, su madre. ¡Ay, Jesús, madre! Sí tenía talento. Yo sabía que... No, pero todavía falta historia porque... Sí, no, sí. O sea, no yo me adelanté, como tú me mataste en mi cuenta, yo te maté. Perdóname. Pero entonces, o sea, hicimos esa obra y todavía antes de que Miki me dijera acerca de aprender, o sea, yo ya lo sabía, nada más necesitaba que alguien me lo dijera, ¿verdad? Como siempre ya sabemos qué hacer, pero hasta que alguien Yo así de... Porque, no, lo que pasa es que también ahí como que estuve como un poco lidiando porque en mi foro interno, porque a mí siempre me han apasionado la danza. Entonces, digamos que en la parte así como escénica, yo me desenvuelvo mucho mejor como en la danza y me gusta más, y creo que si yo hubiera tenido como esa, digamos, como guía cuando era niña, yo me hubiera dedicado a la danza. Pero dije, bueno, o sea, también me gusta esta parte, aunque a veces como que me cuesta trabajo y hay ciertas cosas que me frustran porque me cuestan trabajo, y a lo mejor llegué el momento también en el que sentía, ay, creo que esto no es para mí, ¿no? Pero pues tampoco me rendí porque siento que no soy una persona que a la primera se rinda. Y entonces presentamos Los Habladores en algunos lugares. Y fuimos también a Acapulco, a ese mismo ahí festival. Fue el siguiente, sí. Exactamente. Y en ese festival también, o sea, es una cosa... Creo que lo disfruté a nivel así como de la experiencia de teatro a la par con cuando fuimos a Perú. Lo disfruté muchísimo, me llené. También me la pasé llorando muchísimo. Creo que todos estuvimos llore. De cómo te llega y de la situación también que decía Edgar hace ratito, de que el que ¿Manuel? hace Manuel lo hace buscando que se presente en lugares donde hay demasiada índices de delincuencia y que hay muchos narcos, incluso matanzas. Donde nos presentamos, nos había contado que unos días atrás o semanas, no sé, que había habido una balacera así muy intensa y cosas así. Entonces, y de todo lo que se habla también que parecía que nos habíamos puesto de acuerdo porque como que el tema era como la violencia de género y cosas así. Y lo disfruté muchísimo. Y ahí conocimos a Mauricio Carmona, que él también pues es un actor muy bueno. Para mí, yo me quedé fascinada con la obra que presentó. Y no, él hizo también, o sea, también enseña teatro, y entonces Miki y yo fue cuando Miki me dijo que pues estaría bien que yo aprendiera más acerca de eso.
y los dos juntos fuimos a las clases de Mau. También lo disfruté mucho. Después fuimos a Colombia. Uh-huh. ¿A Colombia qué presentamos en Colombia? Presentamos Freak Show. Freak Show, ajá. Pero bueno, antes de pasar a Colombia, Uh-huh. justamente a mí me gustaría retomar un poquito este tema de Acapulco. Uh-huh. Sí, justamente Manuel, es que Sí. Manuel, que ya habíamos platicado con él, nos había contado precisamente que él por eso hacía teatro ahí, ¿no? Él estuvo en Bellas Artes, no recuerdo qué presentaba o él qué hacía, pero él estuvo en Bellas Artes y él decía que él prefiere estar en las calles, él prefiere estar en la cancha, él prefiere estar en donde está la zona más candente, porque ahí es donde se necesita teatro, ¿no? Dice, en los teatros la gente no va al teatro, o sea, tú te presentas en el teatro y la gente no va a verte, entonces, ¿cómo puedes tú jalar a la gente? Pues yendo a las zonas de peligro, ¿no? Zonas donde se cree que como que el crimen la tiene ya como agarrada, ¿no? Esa zona. Entonces su forma de hacer contra, por llamar de alguna forma, es llevando teatro a esos lugares, ¿no? Y justamente los temas que se manejan en ese festival, cuando nosotros conocimos a Mau, ahora sí Mau, uh-huh. que por cierto lo vamos a invitar aquí al podcast, es un muy buen amigo también, sí. Igual a Manuel, nada más que Manuel pues anda en Acapulco, pero a Mau, él presentó una obra relacionada con un ay, se me fue el nombre, ¿Con la trata de personas? Con la trata de personas, un proxeneta. Entonces él hace un monólogo donde él es un proxeneta. Y está muy fuerte la obra, está muy, sí es muy transgresora, o sea, sales llorando, sales mal. Y justamente el lugar donde se presentó es un bar de Acapulco. Uh-huh. Y fue muy gracioso, no gracioso, fue muy curioso, perdón, sí, porque no fue gracioso. Fue curioso que al día siguiente nosotros nos dimos cuenta que cuando estaba dando función, había como mucho ruido atrás, se escuchaban muchas voces, como que se escuchaba gente hablando, ¿no? Y empezamos a callarlos, casi todos los que estábamos ahí éramos tanto artistas como gente que iba a ver el festival, ¿no? Entonces empezamos a callar a la gente y se salieron, ¿no? Y ya. Pero también cuando terminó la obra, perdón que te interrumpa, uh-huh. Como que era un señor que estaba ahí como diciendo cosas, ¿no? Era así como, ay, no me acuerdo qué decía, pero como que estaba diciendo cosas. Como que lo tomaban como si fuera broma. Y es que a veces eso es lo que pasa en el teatro, deja todo el teatro, pasa, bueno, sí, en el teatro o en este tipo de números, por llamar de alguna forma, que la gente, como no está acostumbrada a ver teatro, puede confundir la crítica con un chiste. Y él en primera no era ni siquiera un tono de comedia, o sea, no. Era un tono más serio, pero yo creo que este cuate, por lo que vamos a contar ahorita, lo tomó como a broma o para aligerar. O lo quería, exactamente. ¿No? Y realmente no. O sea, era una crítica, te estoy mostrando cómo es México, ¿no? O cómo es esta situación en estos lugares, o cómo es que se raptan a las personas, ¿no? Y haciendo también un paréntesis ahí, es que Mauricio hizo esta obra porque él es de Tlaxcala, y Tlaxcala es la zona número 1 en México y creo que también en el mundo, uh-huh. de donde hay trata de personas, o sea, donde ya las familias están organizadas y se pasan, digamos, como la batuta de generación en generación, y habla justamente, o lo que a mí se me hizo muy, ¿cómo podré decirlo? Como interesante de esta propuesta que hizo Mauricio, fue que era la historia de un proxeneta, pero visto desde sus ojos, o sea, no desde afuera de cómo a lo mejor lo podemos juzgar desde afuera, sino él desde su vida, de que su tío ya, o sea, lo puso ahí y él tenía que hacerlo y a lo mejor no lo quería hacer, pero tenía que, porque era como la responsabilidad familiar que tenía que hacer, ¿no? Uh-huh. Y que incluso de cierta forma se enamoró, pero incluso ese amor que le tuvo a esa persona no pudo tampoco para que sucediera, ¿no? Sí, o sea, no, más que, porque no es como justificación, más bien
fue como para conocer el contexto, sí, ¿no? era como y te así presentaba, está, y por ¿no? qué es un círculo vicioso en este tema, ¿no? Exacto. Y bueno, al día siguiente, nosotros fuimos, siempre después de dar función, al día siguiente se hacía como una mesa redonda donde hablamos acerca de todos los proyectos, de todos los trabajos que se presentaban en el día anterior, y salió al tema de que estos cuates que estaban ahí haciendo barullo y estaban ahí haciendo mucho ruido, eran proxenetas. Nosotros no sabíamos, o sea, se nos hizo curioso que pasara y ya pues, lo sacaron y todo el rollo. Bueno, él solito se salió, no lo sacaron porque pues, todos lo estaban callando. Es que alguien ahí comentó que les estaban acercando ellos se acercaron a ofrecerles de todo, o sea, drogas sí. y demás, ¿no? Entonces, pues está complicada la situación. Digo, también a mí no me gusta mucho hablar de estos temas aquí, pero es necesario porque de eso se trata el arte, ¿no? Fue lo que vivimos. Demostrar pues la realidad, ¿no? De lo que se vive, yo creo que en toda Latinoamérica. Pero lo que estuvo muy cañón, que es lo que le admiro a Mau, es que, o sea, agarra y lo proyecta y se va a parar ahí y les muestra y dices, ay, güey, o sea, esos sí son huevos, ¿no? Sí tienen. Y este güey, la neta está cabrón, o sea, yo cuando vi después de esa función hubo otra obra que hablaba acerca de igual, de la venta de mujeres, ¿no? Bueno, que aún se sigue, ¿cómo se dirá? Como que se sigue haciendo en diferentes pueblos de México, que es como tradición de esto de que, ¿sabes qué? Yo te doy a mi hija para que se case con tu hijo y nos juntamos las familias, ¿no? Estas prácticas que se hacen mucho, ¿no? Venden a sus hijas. Es como una venta. Y esta obra justamente hablaba de eso, precisamente. Y de hecho eran personas de ese pueblo, no recuerdo dónde venían, de Oaxaca, ¿verdad? Eran personas de un pueblo de Oaxaca y presentaban esta obra, pero era más de sanación. Esta no era tan transgresora en ese sentido, era más como de perdón. Pero yo neta no la pude disfrutar. O sea, yo estaba choqueado con lo que había visto con Mau y ni siquiera le puse tanta atención porque yo estaba así como de no mames, ¿qué acabo de ver? Y lo bueno es que después ya pude ver esa obra en otro festival que fuimos, igual a presentar Freak Show, y la pude ver y ya dije, no manches, esto está muy chido. Y sí, o sea, te entendía por qué. Todos estaban hablando de esa obra también en la mesa redonda y yo así, es que no sé de qué están hablando, yo estaba bien perdido con el pedo. Yo estaba choqueado. Sí, estuvo bien intensa. Y pero sí, está muy padre también esta obra porque es más de perdón, más de sanación. O sea, terminas, o sea, si hubiera entrado en este círculo hubiera sido como transgredido y después hubiera sido el perdón y hubiera podido dormir, pero esa noche no pude dormir porque no me dejé llevar por la perdón, otra. ¿no? Ajá. Pero, y yo ahí conocí a Mau y bueno, todos lo conocimos y me gustó muchísimo su trabajo y también fue por eso que dije, sí quiero entrar a las clases contigo porque creo que eres un actor muy, muy completo y además me gusta también como su energía que tiene, como es muy rebelde, muy revolucionario y creo que eso también, yo también soy muy rebelde, tal vez en diferentes grados o de diferentes formas lo somos, pero me identifiqué por eso con Mau. Y me gustó también mucho pues la forma en la que pude aprender con él. Siento que ahí todavía yo, como en mi propio trabajo, todavía no me podía desenvolver al 100, pero después descubrí que realmente eran como puros cosas internas que yo tenía como prejuicios y que no me dejaba soltar al 100. Y que eso también poquito a poco ahora en mi proceso actoral, pues ya he podido ir sacando y mejorando. Porque también creo que la ventaja es que me di la oportunidad de tomar clase con Mauricio, también estuve trabajando un poquito con Ray, y ahorita, bueno, Ray Nolasco, y también ahorita estoy tomando clases con Guillermo Amador, o sea que cada uno lo ve desde diferentes lugares, pero todos me han aportado muchísimo. Eso es lo padre del arte y del teatro en general, ¿no? Pero bueno, más bien en general del arte, que cada quien lo puede abordar desde diferentes perspectivas y desde diferentes posturas, ¿no? Y lo padre también de uno que está aprendiendo de la gente que ya tiene más experiencia es empaparse de cada una de esas posturas y uno ir definiendo su propia postura, ¿no?
Yo creo que eso es O, importante. o también lo veo como si son como tú tienes una caja de herramientas vacía y la vas llenando con diferentes herramientas y al final, al momento de tú presentar algo o hacer un personaje, pues entonces ya tienes todavía más herramientas para poder construirlo, desarrollarlo, que si nada más tuvieras como unas cuantas, ¿no? O sea, siento que se amplía mucho más tu capacidad de Como de resolver. y de hacer, crear el De crear. personaje y de actuar y de las herramientas también en el escenario, todo ese tipo de cosas. Oye, ¿tú qué crees qué papel crees que cumpla el teatro o el arte en general para mejorar la situación en el mundo? No solamente en México, que en México sabemos que tenemos problemas, En pero todo en el el mundo. mundo. Pues fíjate que yo, primero que nada, siento que la base es el mismo actor. Que yo le veo muchísimas herramientas de desarrollo personal y que por eso creo que me he estado quedando con esas ganas de seguir aprendiendo, porque al final es algo que te permite conocerte, porque necesitas conocerte todas tus partes, o conocer todas tus partes, para que todas esas partes las puedas utilizar para desarrollar un personaje, ¿no? Claro. Toda esta parte de conocerte a ti mismo, conocer cómo te sientes cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás cachondo, cuando estás eufórico, cuando estás feliz, divertido, no sé, todas esas, digamos, como aspectos de ti mismo que a veces ni siquiera sabemos llamarle o ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Creo que eso es lo principal. Pero a partir de allí, creo que para con el mundo, con la sociedad, creo que lo importante, o lo que yo veo importante, es que es un medio expresivo, ¿no? O sea, es algo con lo que tú puedes hablar de un tema y que tú puedes abordar una temática que puede ser importante a nivel social, de la que se necesita hablar, que a lo mejor no se habla o no hay las formas de decirlas, y como lo dices desde un lugar emotivo, emocional, creo que puedes llegar mucho más profundo o tocar mucho más profundo a una persona que si solamente se lo platicaras, ¿no? Y eso creo que es una parte muy hermosa que tiene el teatro, que puede ser pues que tú puedes como artista o como compañía hablarle a una persona y tocarla y que tal vez eso que tú le digas pueda cambiar algo en su vida o que pueda inspirarlo para hacer a lo mejor algo que nunca se ha atrevido a hacer o simplemente para darse cuenta de cómo está el entorno, ¿no? O sea, siento que ya sea así, dependiendo cuál es digamos, como lo que quieres lograr, pero creo que hay muchas formas o muchas cosas que se pueden lograr a partir del teatro. Sí, es lo que mencionas es cierto. Yo creo que lo que hablaba con Miki el otro día, que en el pasado podcast, es que justamente nosotros como actores, o más bien como artistas, o como creadores, mejor dicho, tenemos la capacidad de crear emociones, de generar emociones, crear historias que vayan llevando a las personas que ven o que escuchan o que leen esas historias por emociones que se vuelven reales, ¿no? Que esto lo decía Robert Mackie, que es lo que le comentaba a Miki la vez pasada. Porque es muy importante esa emoción que te genera. Por poner un ejemplo, puede ser para bien o para mal, ¿eh? O sea, por eso es que es tan importante que el sentido como ético de los actores, ¿no? Claro. O de los creadores. Porque cuando Griffith en el cine, yo siempre hablo de cine, pero bueno. Está muy bien, también es parte de... Cuando Griffith Griffith es como el padre del lenguaje del cine, ¿no? Es como el primero que comenzó a crear historias con ese lenguaje que hoy en día conocemos, que es movimiento de cámara, con acercamientos, encuadres, todo eso. Él te lograba transmitir con el lenguaje, que en ese momento era muy, muy tierno. Estamos hablando a principios de 1900, cuando él comenzó a hacer sus películas. Y hay una película que él tiene que se llama
sentimientos de la nación, sentimientos de una nación, sentimientos de la nación, sentimientos de una nación, que es es una de sus obras maestras, ¿no? Uh-huh. De hecho, es tan buena, narrativamente hablando, que generó un sentimiento muy poderoso en las personas de ese momento. El problema es que esta película era sumamente racista, ¿no? Entonces, después de esta película salieron o sea, el Ku Klux Klan, que estaba como amansado, salió como diciendo, a huevo, esta es nuestra verdad, y nosotros somos los buenos y ellos son los malos, y salieron a matar negros en ese momento. Entonces, era una ficción. La película. Te das cuenta del poder que tiene. Pero el poder que tiene es que genera emociones reales. O sea, genera emociones que a la gente les despierta algo. Y aunque puede ser una ficción, sus sentimientos son reales y generan actos, ¿no? Entonces, creo que el artista tiene esa responsabilidad, por llamar de alguna manera moral, de mostrar una realidad, pero una realidad acorde a la situación, como es realmente, ¿no? Porque si uno muestra una realidad que es mi realidad y que no estoy aportando, que encima de eso estoy dañando o estoy generando odio, pues puedo crear esto que ocurrió con Griffith, ¿no? Entonces creo que eso es importante, de que los artistas tengan esta, no digo que a fuerza, ¿no? Digo, entiendo que hay gente que se dedica a hacer entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Y no pasa nada, también el entretenimiento es importante, claro, para un sentir, sigue generando emociones, sigue generando satisfacción. Sí, es a lo mejor un momento en el que puedes liberarte de muchas cosas en tu vida, ¿no? O sea, como esos momentos de que ya no quieres saber nada de nada y solamente quieres, sí, hay para todo. Te digo, no pasa nada. Yo tampoco soy de los no, es que a mí me gustan muy las películas también que son para ir a ver balazos o ir a ver Palomeras. Sí, y fíjate que hablando de eso también pienso que me gusta la herramienta del teatro como un medio reflexivo, porque también puedes hacer reflexionar a las personas sobre un tema que a lo mejor incluso ni siquiera tú tienes una postura o no presentas una postura, sino solamente tal cual así objetivamente presentas una situación para que la otra persona pueda reflexionar al respecto, porque también hablando de realidades, pues cada uno vivimos una realidad diferente y a lo mejor podemos estar viviendo la misma situación, pero cada quien la va a vivir de una forma distinta dependiendo pues su contexto, su capacidad, o lo que haya aprendido, o lo que tenga en su mente, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí es un medio por el cual tú puedes generar o crear un criterio a las personas, pues también hacer la reflexión como actores, pues nosotros qué responsabilidad tenemos ante las personas que nos ven, porque obviamente todo lo que nosotros digamos en ese escenario pues va a influir o va a tener un peso sobre la otra persona. Entonces yo hablaría de responsabilidad, o sea que al final obviamente pues no juzgo y cada quien puede hacerlo como mejor le convenga o lo crea, pero desde mi perspectiva creo que sí lo vería como una responsabilidad de todo lo que yo haga en un escenario, pues yo me llevo esa responsabilidad de pues llevarlo con cuidado y que es algo que realmente tú sientes. Digo, exacto. Al final Griffith, estoy seguro que él sentía eso y que él, claro, y ocasionó al final de cuentas lo que ocasionó, ¿no? Pero a lo que voy es de que uno como actor y como creador, al momento en el proceso creativo uno se va descubriendo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque uno dice, yo tengo esta postura ante este tema y empiezas a escribir o empiezas a investigar y de repente dices, güey, creo que ya no es esa mi postura, pero eso es bueno porque cuando empiezas justamente con un proyecto empiezas con una hipótesis, ¿no? Que le llaman la premisa. Esto lleva a esto, ¿no? Uh-huh. Y de repente dices, sí, no sé. Uh-huh. Es como en la ciencia, ¿no? Al final te cuestionas también, ¿no? Es un cuestionamiento interno y dices, sí es esto. O sea, mi postura es que, por ponerte un ejemplo, el miedo te impide el crecer, ¿no? Uh-huh. Esa es una hipótesis que yo hice en un cortometraje que estoy haciendo. Pero de repente dices, ¿sí es cierto? O sea, esa es la cuestión, o sea, que te cuestiones, no solamente que te cierres y que hagas un monólogo, sino que te digas, ¿sí es cierto eso? A ver, vamos a ver, porque
si te pones a pensar, quizá no, quizá el miedo también te incita a seguir adelante. O el miedo, lo que hablábamos hace rato, el miedo te incita a generar cosas que tú no harías si no tuvieras ese miedo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, como cuestionarte como artista, esta es mi hipótesis, será, y te empiezas a descubrir, y en ese conocimiento, cuando lo muestras a la gente encuentra otras cosas que tú no viste en tu obra y empieza a cuestionarse también. Y eso es lo padre del arte, ¿no? Del teatro, de cualquier obra creativa, es cuestionarse la realidad tal como la conocemos y decir si es así, o a ver, esto que sentí, ¿por qué lo sentí? A ver, vamos a meternos más. El problema, creo yo, está en que la gente ya no quiere sentir. O sea, la gente dice, yo no quiero ir al cine o al teatro o leer un libro que me vaya a hacer sentir mal. Si de por sí me siento de la chingada porque no me gusta cómo estoy viviendo o mi situación, pues menos voy a estar leyendo cosas que me van a hacer sentir mal, mejor voy a aventarme una palomera, ¿no? Y no te digo, no están mal las palomeras, el problema es cuando te la pasas comiendo pizza o hamburguesa todos los días, ¿no? Porque para mí eso es una palomera o una obra que te entretiene. Está rica, te gusta y tu cuerpo te pide más pizza y más hamburguesa. Pero también está bueno de vez en cuando aventarte una ensaladita o de vez en mucho, ¿no? Porque te va a hacer mejor. Y es lo mismo, si tú consumes más contenido que te puede generar o cuestionar, quizá te va a transgredir, pero te va a hacer pensar y te va a hacer crecer como persona, ¿no? Y eso creo que es lo que puede aportar, lo que aporta las creaciones de este tipo. Sí, incluso abrir tu mente, porque creo que también a veces vivimos encerrados en nuestra propia realidad y cuando nos damos la oportunidad de ver una obra que viene de otro lugar, con una realidad completamente diferente a la tuya, con otro tipo de problemáticas, también abres tu mente a darte cuenta que no es la única realidad la que existe, sino también hay muchas otras realidades, que por ejemplo el cine también, por ejemplo, a mí me gusta mucho por eso, porque pues, es mucho más fácil ver obras de muchos lugares, de otros lugares del mundo, donde pues la cultura es diferente, la forma de pensar es diferente, las costumbres son diferentes, hay otro tipo de problemáticas. O sea, el mundo en general compartimos problemáticas, pero hay también por zonas, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, yo ahora que estoy estudiando cine, me he estado dando cuenta que los franceses, los rusos, los alemanes, o sea, están bien cañones y uno está tan arraigado, por ejemplo, de alguna forma, con la cultura americana, que nada más podemos ver películas americanas y te das cuenta que el lenguaje de las películas que hoy en día vemos nació en otros países y empiezas a ver todo lo que siguieron generando ellos y dices, no mames, estos güeyes están cabrones, o sea, pero se van menos por la hamburguesa y más por las emociones, por lo que te hace, por lo que te genera la obra, ¿no? En sí. Y no estamos acostumbrados a ver ese tipo de obras ni de películas porque se nos hacen cansadas. Y a mí sí me gusta. Es entendible, ¿no? Pero hay que forzar un poquito. Yo siento que en ocasiones hay que forzar un poquito la máquina, como ¿sabes qué? No me gusta leer, pero pues ni modo, tengo que forzar un poquito y me aviento unas cuantas páginas al día y es como cuando te quieres parar a hacer ejercicio y no puedes hacer porque te dices, ay, qué flojera. Bueno, pues le haces el esfuerzo por levantarte y hacer 20 minutos de ejercicio, ya nada más hacer unas lagartijas, 50 lagartijas empiezas, ¿no? Yo creo que yo lo disfruto mucho, yo soy así, Cineteca Nacional, bendito que existe aquí en la Ciudad de México desde que soy muy chica, porque tengo 2 tías que ellas son de Coyoacán. Bueno, ellas crecieron ahí y ellas me enseñaron la Cineteca Nacional cuando yo estaba así como súper chiquita, muy chava, como menos de 20, creo. Y era cuando la Cineteca solamente tenía, si no mal recuerdo, como 4 salas. Sí, como 4 salas y todo lo demás era un estacionamiento gigantesco. Y me acuerdo que ellas me llevaron por primera vez ahí y después yo me hice como ese hábito de ir yo sola. Y entonces es algo que yo toda mi vida he compartido conmigo, ir a la Cineteca yo solita, es mi cita conmigo misma. Y me he aventado de todo tipo de películas, que a veces ni me acuerdo ni el nombre, ni el director, o como que antes eso no era tan importante para mí, solamente iba a ver las películas. Que de hecho a eso vas, no vas a... Bueno,
Ya Bueno, cuando te depende. empiezas Ajá. a meter más, dices, ay, voy a ver el discurso porque te Sí, das cuenta que cada sí, director, hablando de creadores, tiene un discurso, ¿no? Dices, claro. este güey, su discurso es este. Y si te Sí. vas dando cuenta, cada película te va llevando por el mismo tema y vas dando cuenta cómo él va creciendo como persona y Ujú, eso se ve en sus obras, ¿no? ujú. Y pasa también en el teatro, pasa en el cine, pasa en los libros, Y ¿no? que ya cuando ya lo conoces, pues ya sabes a lo que vas un poco, ¿no? Ujú. Como Dices, y ya este te cuate gusta por aquí él, va. entonces dices, ay, A mí bueno, me voy a pasó con verlo. Jodorowsky, que es lo que te decía, ¿no? Sí. Dije, este güey, ¿por dónde va? ¿Qué intenta? Ya cuando vi que sacó su tarot, dije, ya vi por dónde va. Y entonces, o sea, al final, yo he visto así en toda mi vida en la cineteca, así de películas de que me han gustado muchísimo, películas ¿qué onda con esas películas? Que son muy lentas o que la mayoría de las personas se cierran mucho por el ritmo, ¿no? En las Ajá, es películas lo de que te digo, es que arte. estamos acostumbrados a ver el ritmo de Estados Unidos. Es como Ujú. pa, Pero ¿no? las puedes disfrutar de una manera y que incluso a veces me ha pasado, así yo sé que tú no crees en eso, Edgar, pero me ha pasado que en verdad a veces estoy buscando respuestas así en la vida y voy Ujú, al cine y ahí en el cine me caen todas esas respuestas que estaba buscando y yo así de como si fuera mágico, no sé, ujú. no estoy diciendo que sea magia, ¿verdad? Pero O quizás porque como las que estás llega, buscando. ajá, llega en el momento y así como, gracias, o sea, esto era lo que justamente Ujú. lo que necesitaba. No, ¿y sabes cuál es la bronca del problema que cada vez se hace mayor? O sea, empezamos con esto de que las películas y las obras tenían un ritmo. De hecho, si tú ves una película de autor, empiezas a ver que trae un ritmo y que empieza como presentación de los personajes, va el desarrollo, y de repente se empieza a convertir el clímax y de repente ya termina, pero te premia por haber soportado, no soportado, es que se entiende como soportado por cómo vivimos hoy en día, pero realmente te está Por haber llevando de la estado ahí, mano, te ¿no? está llevando de la mano presentándote los personajes, que te sientas, que sientas más tuyos los personajes, que te sientas identificado con ellos, y de repente ya cuando llegas al clímax, dices, ay, a huevo, lo disfrutas y lo sientes, es como cuando, ahora estoy haciendo puras analogías con comida, no sé por qué. Pues yo la quiero hacer una, A ver, pero échale, ahorita échale, tú échale. No, termina. échale, échale, échale. Es que, o sea, al final también creo que es parte de como que en esta sociedad ahorita en donde estamos parados, todo es muy rápido, todo es Ujú. desechable, todo es a la voz de ya y así, ¿no? Y creo que también es como reaprender, que ya lo hemos hecho antes, a disfrutar de las cosas, o sea, como lo que estás diciendo, es como, tienes un chocolate así delicioso y lo que haces es como que nada más lo metes a tu boca, lo masticas dos y ya te lo pasas, en vez Ujú. de como darte esa oportunidad de Disfrutarlo. darle una mordida y Ajá. disfrutar de qué se siente, Hay una no película sé, que te dejes que, llevar por pues, lo por que las tiene y sensaciones. luego vayas despacito, ¿no? Ajá, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que creo que es El Camino del Guerrero o algo así. Está buena, es de un cuate que hace ejercicio, que es un atleta. Entonces, este cuate tiene a su maestro que le está enseñando, que se llama Sócrates, creo que le llama, o algo así, es un pensador. Le llama así porque le empieza a enseñar, ¿no? Entonces, este güey lo sienta a comer y empieza a comer así como pinche loco, ¿no? Entonces, este cuate, el que es su entrenador, bueno, el que es el que le está enseñando a vivir, se supone que está enseñando a vivir, está comiendo y le dice, no sabes comer. Y le dice, que no tengo que saber comer, pues nada, tengo que comer, ¿no? Le dice, es que así no se come, o sea, no estás disfrutando de la comida, o sea, ve esta fruta que sabe y luego esto, ¿no? Y creo que va por ahí, estamos acostumbrados hoy en día como dices, al consumismo, que básicamente es eso, o sea, el consumismo nos hizo consumir rápido. ¿Qué pasa? Tú compras un iPhone y al año siguiente ya hay otro iPhone y te lo tienes que comprar, ¿no? Y las cosas que tenemos son desechables, no como antes, ¿no? Que podía durarte Y años. que lo reparabas Ajá, y tú lo incluso. podías reparar y todo el rollo, ¿no? Los focos de hoy en día también, ¿no? O sea, se supone que los focos, cuando se crearon, que fue Tomás Alva Edison, un foco de ese entonces serviría aún hoy en Sí, día si se hiciera como se debe hacer, pero es consumismo, tienes que seguir comprando, comprando, comprando. Entonces eso nos lo metieron tanto a la cabeza que en todos los aspectos de nuestra vida se ve. sí. Digo, no digo que yo, o sea, no, yo también pertenezco al sistema, ¿no? Ujú, Pero me doy cuenta ujú. que estoy ya inmerso en él, ¿no? Ya estoy dentro del agua así nadando, digo, no mames, que me voy a ahogar. ¡Mamá!
Pero realmente eso también pasa en el contenido. Y el contenido hoy en día, o sea, si nos quejamos de lo que está sucediendo en el cine, que justamente es esto de las películas, cómo las ibas disfrutando, o en un libro, o en una buena historia, cómo lo ibas disfrutando hasta que llegabas al clímax y ahí reventaba todo y dices, huevo, qué chingón, qué bueno que me esperé, gracias, ¿no? Y después pasamos a las películas de pum, 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 que es mucho el estilo de Hollywood. De repente, hoy en día, estamos aún todavía más allá. Más allá, porque los chavos de hoy en día no pueden tener atención más de ciertos segundos. Y es un problema que va a afectar a las siguientes generaciones así, cabrón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día con el TikTok? Están dando información de 8 segundos, 8 segundos al siguiente, 8 segundos al siguiente, 8 segundos al siguiente. Entonces tú ya no puedes mantener tu capacidad de atención en un libro. No puedes leer una página sin tener que voltear algo, porque tu cerebro te lo están adiestrando, te lo están manipulando para que tú tengas que estar a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Tenemos contenidos de 8 segundos. Y 8 segundos y ya no me importa lo que sigue. Otros ya no me importa lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y así, tu cabeza, ¿en qué momento tienes para reflexionar? O sea, los grandes pensadores tenían mucho tiempo para analizar un solo tema, ¿no? Uno cuando se sienta a pensar acerca de algo que vas a escribir o algo que dices, a ver, te sientas y a ver qué pasa. Pero ahora imagínate a las nuevas generaciones que vienen con esta forma de percibir el mundo, no van a poder concentrarse en nada. Entonces vamos a tener personas con déficit de atención. O sea, lo que se venía viendo como un pequeño problema empieza a crecer y ahora todos van a tener déficit de atención. Y que incluso también yo creo que va muy relacionado de la mano con toda la ansiedad que hay, ¿no? O sea, que ya hay un índice muy grande de ansiedad en la sociedad y de como ataques de pánico. Sí, así, sí, ¿no? sí, yo creo que tiene que ver con eso, cómo vivimos el día a día, ¿no? Bueno, amigos, pues regresamos aquí a su convite digital porque nos interrumpió el de las tortillas. ¡Tortillas! ¿Ah? Sí, aquí pasan como y justamente cuando empezamos a grabar, pasan toda la vendimia. Sí, de repente, pero está bien, es parte de nuestro México lindo y querido. Exacto. ¿No? Bueno, retomando el tema de lo que genera el teatro en las vidas de las personas para hacer este cambio, si se puede decir, mundial, ¿no? Yo creo que por ahí, es lo que hablaba con Miki, que por ahí se puede generar este cambio. Digo, sería muy idealista pensar que solamente eso va a ser el cambio. Hay muchas cosas, muchas decisiones que tienen que ver con cómo se maneja el sistema en el que vivimos. Pero creo que las artes y el deporte tienen su granito de arena, ¿no? Sí. Que ayudan. Y bueno, ¿cómo te ha ayudado a ti? Que por cierto, Dianita, aquí presente, ella es vegana. Pero es de las veganas buena onda, no de las que te juzgan y te señalan cuando comes cheloquiles, que Cheloquiles va a ser nuestro nuevo patrocinador de los mejores cheloquiles de Azcapotzalco. Bueno, pero ¿cómo te ha ayudado, Dianita? Cuéntanos. Pues creo que el teatro, o sea, en todo lo que ya les conté, o que ya te conté, de cómo empecé, siento que fue como algo que no lo planeé y que solo se fue dando. Creo que también ha sido una forma en la que me he podido conocer a mí misma de una forma más profunda, de la que he también podido aprender cómo funcionamos como humanos, a tener mayor compasión. Somos bien raros, ¿no? Somos un universo entero en una mente. Somos muy complejos, pienso. O nosotros nos hacemos los complejos, ¿verdad? Uh-huh. Pero también me ha ayudado a conocerme más, pero también a aceptarme con mayor profundidad y honestidad a mí misma. Y pues creo que a mí en toda mi vida me ha gustado mucho el arte. De hecho, en mi familia hay muchos, hay pintores y músicos, es lo que más hay, que no sabía y que he ido descubriendo que hay muchos artistas en mi familia y que mi mamá pintaba y yo también pinto, me gustan mucho las artes plásticas, pero ahorita que estoy también en esto, creo que también me voy a dar la oportunidad en algún momento de hacer danza. Pero con respecto al teatro,
te digo, o sea, creo que me ha ayudado mucho a conocerme a mí más y tanto así que ahora ya me he inspirado en comenzar a escribir porque, pues como ya lo dijo Edgar, soy vegana y quiero, o sea, me gustaría hacer como mi parte activista o mi activismo, pero yo estoy más a favor de hacerlo a partir pues del ejemplo, de tocar a las personas, a conmoverlas, a ponerlas empáticas, más que a juzgarlas, ¿no? Entonces creo que el teatro puede ser una forma muy bonita de ayudar a empatizar a las personas con respecto a esta ideología que yo tengo. Y entonces estoy escribiendo un monólogo que quiero escribir, pero también quiero poner en escena, o sea, también lo quiero actuar, que habla acerca de, no se los voy a decir porque quiero que sea sorpresa, pero básicamente es, pues, de cómo cómo vive una vaca su vida, o sea, este tipo de vacas que son lecheras y que dan hijos y que todos sus hijos son o si son hembras, pues van a ser vacas también lecheras y si son machos, pues por lo general también son utilizados para comer o las terneras que se los quitan muy pequeños para comer, etcétera, ¿no? Sí, o sea, como lo que mencionas es esto de mostrar una realidad, ¿no? Mostrar una realidad, más allá de juzgar, ¿no? De señalar, sino es como vamos a mostrarte cómo es esto, ¿no? Exacto, es lo que quiero, como esto es lo que yo creo, lo que pienso y quiero mostrarte de cierta forma lo que está sucediendo para que tú sepas también, porque a veces es que no sabemos lo que pasa y ese es como lo que ahorita estoy haciendo, escribiendo. Si he estado acompañado de Ray Nolasco para escribir, espero que al final del proceso también sea con él. Pero sí, nació mucho de mi corazón y de esta necesidad de hablar acerca de ese tema. Con respecto a la escritura, creo que ha sido una experiencia interesante porque, o sea, al final también es teatro, pero me ha permitido como experimentarlo desde otro lugar y que te das cuenta que a veces es como que si las obras tomaran vida por sí mismas, que tú solamente das la pauta y entonces empiezan a surgir toda la historia como si tú fueras un tercero que lo está escribiendo. No sé, se me hace como muy curiosa esa parte. Y al final sí le impregnas de mucho de ti, de tus ideas, de todo lo que hay en ti, de tu bagaje, pero creo que también toma su propia forma y creo que también me ha gustado experimentar esta parte de escribir, de la escritura, de la dramaturgia. Obviamente no sé mucho y Ray me ha ayudado, pero dentro de lo que he podido hacer, creo que también es una forma muy, muy divertida de experimentar el teatro. No, y aparte, o sea, lo que mencionas está muy bueno porque parece como si uno empezara a descubrir, como dices, una historia que no estaba en ti, pero lo padre de este proceso creativo es que te estás descubriendo a ti. Uh-huh. O sea, hay cosas que uno piensa o que uno se cuestiona a las cuales no has llegado. Uh-huh. Son como capas, ¿no? Uh-huh. Y conforme tú vas escribiendo, te vas dando cuenta y dices, no manches, güey, ¿qué va a ser, no? Uh-huh. Pero realmente es algo que está en ti, muy, muy adentro. Y eso es lo padre de generar o de crear o de experimentar. Ahora, yo la forma en como he aprendido a esta cuestión de cómo crear historias es precisamente eso, como crear un contexto, dentro de ese contexto crear estas leyes, ¿no? Que estén en ese contexto, y entre más te documentes del tema, más vas descubriendo acerca de ti. Entonces, esto es un proceso muy, muy, muy interno, o sea, tú empiezas a darte cuenta de pensamientos que tu personaje genera o que tu personaje crea y dices, ay, güey, ¿esto dónde estaba aquí adentro? No sabía, pero está, ¿no? Y ahí te empiezas a descubrir y justamente los mejores trabajos son trabajos muy personales, ¿no? Que te transgreden a ti como persona y dices, esto no lo quería decir, pero si no lo digo, la historia no va a funcionar. Y cuando lo dices, lo sacas, ¿no? Es como ir a terapia, sí, ¿no? muy es terapéutico.
Y tanto hacer teatro, escribirlo como hacer teatro, creo que es una cosa muy Sí, muy porque terapéutica. el artista no juzga. Y eso está muy padre. Es algo que, por ejemplo, lo que estábamos viviendo con el proceso de Ray, cuando estábamos montando invertebrados. Invertebrados. Ujú. Realmente estás viendo la historia de dos personajes que no viven un matrimonio feliz. Y justamente este matrimonio, pues uno lo empieza a juzgar. Uno lo empieza a juzgar y lo empieza pero de repente cuando Ray nos empieza a decir, no, es que no juzguen. O sea, ¿por qué él actúa así? Piensen por qué serían ustedes así. Están en esa situación. Quizá tú no matarías, ¿no? Pero porque este personaje sí mataría, ¿no? O quizá tú no engañarías a tu esposa, pero porque este personaje sí engaña a su esposa, ¿no? Ujú. ¿Por qué la persona que se vende por amor? ¿Por qué lo hace? ¿No? Sin juzgar. Y cuando quitas toda esa capa de De juzgar, juicios. de juicios justamente, te permites conocer a la persona que representa y no manches, te vuela la cabeza porque dices, esto es humano, o sea, Ujú. todos los humanos tenemos defectos y siempre nos las vivimos juzgando a las personas, ¿no? Y cuando de repente separas eso y te abres un poquito a conocer la historia de cada una de las personas, dices, Ujú. no, pues ya ves el mundo de otra forma. Y por eso es tan importante, a mi parecer, el arte, el teatro y acercarte a estas historias, porque te permite conocer a las personas desde un punto de vista diferente. Claro, y a ti mismo, porque al final cuando juzgamos a las personas, realmente ahí siempre al primero que juzgamos es a nosotros mismos, ¿no? Y cuando nos permitimos también liberarnos tanto a las personas como a nosotros mismos de esos juicios, pues puedes ser más libre, ¿no? Puedes ser realmente tú, porque ya no hay nada que te detenga a ser tú, ¿no? Justamente, Dianita. Pues bueno, creo que ha sido todo por el día de hoy. Este convite digital estuvo muy bueno. ¿Cómo lo sentiste, Dianita? Muy bien, ¿Estuvo me gustó padre? mucho, sí. Sí, qué bueno. Algo que quieras decirle por último a nuestra audiencia, algo que te gustaría. Vayan al teatro, si tienen la oportunidad de experimentarlo también, háganlo. Y pues también sigan a Convite Digital. Y yo también, junto con ustedes, voy a estar muy ansiosa de ver quién más pasa por aquí. Perfecto, Dianita. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Recuerden, amigos, recuerden que este podcast no podría ser sin nuestros patrocinadores, que es Laboratorio S8. Si ustedes tienen un proyecto, quieren hacer un podcast, quieren que los vayan a grabar o quieren, no sé, generar contenido para sus redes sociales, no duden en contactarlos. Laboratorio S8, así está en Facebook, en Instagram, o mandar un correo a vínculo arroba S, letra S, 8 número, laboratorio.com. Vínculo arroba S8laboratorio.com. Ahí les mandan el correo. Acá abajito también vamos a dejar los contactos. Y pues esto sería todo. Muchas gracias, Dianita. Muchas gracias, Edgar. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. A la próxima. Bien, entonces, Dianita, estuvo súper chido. Cool. Cool. Mucho.